Hola, ¿te has preguntado cómo hacer una manicura francesa con pincel y esmalte? Hacer una manicura francesa con pincel y esmalte es un proceso que requiere paciencia y práctica, así que aquí te dejo una guía paso a paso de cómo hacerlo. Los materiales que vas a necesitar es el esmalte base transparente, el esmalte blanco para la punta, el esmalte de color natural para la uña, pincel fino o pincel especial para nail art, removedor de esmalte y algodón, lima de uñas, palito de naranjo o bastoncillos de algodón. Aparte de que vamos a ver el paso a paso, también vamos a ver diferentes formas que se te facilitarán para realizar esta técnica. Recuerda, comienza limando tus uñas para darle la forma deseada. Aplica una capa de esmalte base transparente para proteger las uñas y así hacer que el esmalte dure más. Aplica una capa de esmalte de color natural en todas las uñas y deja secar completamente. Con el esmalte blanco y el pincel fino realizarás una línea fina en la punta de la uña. Esto será según como tú la quieras realizar. Así que veamos cada una de las formas que tú puedas hacerla. Primero será utilizando un pincel fino para dibujar la línea blanca en la punta libre de la uña. Comienza en un extremo de la uña y dibuja una línea recta hacia el otro extremo. La línea debe tener un grosor uniforme en todas las uñas. Si es necesario, puedes practicar la técnica en una superficie plana antes de aplicarlas en tus uñas. Aquí vemos que si marcas con el pincel en diferentes puntos de la uña, de estos puntos tú te podrás basar para realizar el delineado del francés y te quede de una manera perfecta. Aquí verás diferentes técnicas, ya solo eliges la que más se te facilite a ti. También podrás realizar el francés sin utilizar lo que es el pincel. Aquí te muestro y te indico cuáles son estos trucos que podrás utilizar por si se te facilitan más. El truco de la goma de uñas para sellos. Lo único que tendrás que hacer será usar este accesorio para delimitar la zona que separa el esmalte blanco del resto de la uña. Así conseguirás una línea precisa y sobre todo sin manchar áreas no deseadas. Pero eso sí, ten en cuenta que este truco está enfocado a chicas que prefieren que el esmalte blanco sea predominante, ya que esta línea quedará ligeramente más ancha. El truco de la tirita. Con este otro, sin embargo, la línea de esmalte blanco que quieras dibujar será totalmente ajustable a tu estilo, ya sea ancha o delgada. Coloca una tirita redondeada o recortada así por ti misma previamente, justo en la zona que desees y pasa el pinta uñas blanco sin miedo. El truco de la yema del dedo pulgar. Aunque este truco requiere de algo más de precisión, lo cierto es que es el más rápido, pues no necesitarás accesorios complementarios, solo esmalte rosa, esmalte blanco y tu yema del dedo pulgar. Impregna de color esta zona y presiona cada una de las uñas sobre la misma. El resultado te sorprenderá. Repite el proceso cambiando el pulgar y de mano y listo, quedará tu esmaltado. Si llegaras a cometer algún error al estar realizando lo que es el francés, utiliza un palito de naranjo o un bastoncillo de algodón empapado en removedor de esmalte para corregir la forma de la línea. Una vez que la manicura francesa esté seca, aplica una capa de esmalte transparente para sellar y proteger el diseño. Deja secar completamente tus uñas antes de realizar cualquier actividad para evitar arruinar el diseño. Recuerda que la práctica mejora la habilidad, así que no te preocupes si no logras la perfección desde el principio. Diviértete y experimenta con diferentes técnicas y colores. Si cometes algún error al dibujar la línea blanca, puedes corregirlo utilizando un pincel pequeño y punta sumergido en quitaesmalte. Esto te ayudará a hacer correcciones precisas sin dañar el resto de la manicura. Y recuerda, si te está gustando este video, no olvides suscribirte y darle me gusta para que no te pierdas ninguno de nuestros consejos y trucos. Finalmente, utilizaremos un hisopo de algodón humedecido en quitaesmalte para limpiar cualquier exceso de esmalte que pueda haber quedado en la piel alrededor de las uñas. Una vez que la línea blanca esté seca, aplica una capa final de esmalte transparente en todas tus uñas para sellar el diseño y proporcionar brillo. Asegúrate de que cada capa esté completamente seca antes de aplicar la siguiente. Deja que tus uñas se sequen completamente antes de realizar cualquier otra actividad que pueda dañar el esmalte.
Siguiendo estos pasos, deberías poder lograr una manicura francesa limpia y elegante utilizando un pincel o con estos trucos tan sencillos que vimos. Recuerda, los esmaltes de uñas son muy importantes que estén bien diluidos y que no tengan grumos. Así que disfruta de tus nuevas uñas hermosas. Y con esto concluimos nuestro video del día de hoy. Espero hayas disfrutado tanto como yo al hacerlo, pero antes de que te vayas, quiero sugerirte que eches un vistazo a nuestro siguiente video que verás al final. Seguro te gustará. No olvides dejar tus comentarios y suscribirte para más contenido como este y recuerda que tus uñas siempre brillen.